Continuamos con, bueno, xa un vello coñecido naqueles outros tempos. Xa estivera Freddy González con nós nunha xornada de clubs de lectura. Non vou a decir moito del, porque a maioría xa coñecedes, porque xa o vistes aquí, mediador cultural, guionista, escritor e, sobre todo, un experto en literatura infantil e juvenil. Ten este libro que eu recomendo, seguro que moitas e moitos xa o coñecedes e o lestes, que é La nostalgia del vacío, la lectura como espacio de pertenencia en los adolescentes. Este libro é unha reflexión sobre o traballo que fixo con clubs de lectura para a mocidade en bibliotecas municipais. E, a ver se non se cae. E, bueno, fai moitas cousas e eu vou a destacar unha, que é un proxecto, porque falamos antes del. Moi ben. Un proxecto que ten en Nicaragua, que creo que mañá marcha para lá, de formación de mediadores e clubs de lectura en zonas rurais de Alí para os mozos e mozas dese país. E, bueno, sen máis, pues bueno, gracias. Gracias por la invitación. No crean que a mí tampoco, o sea, a mí también verlos a todos desde este lado. O sea, quisiera poder hablar hacia allá y como tratando de evitar. Pero bueno, les cuento un poco lo que ha ocurrido. Yo había escrito algo como muy formal y muy serio la semana pasada y aquí está lo formal y serio. Y aquí está lo que ocurrió luego. Entonces, si ven un poco de caos, procuraré ser lo más elocuente posible, no se preocupen. Hay una presentación que me apoya. Y bueno, muy apropiado además para hablar del caos, ¿no? Juntos en el caos, qué mejor experiencia que esta. Primero, quería agradecer mucho poder haber estado en la conversación entre Antía y Monse, porque Antía es como un ejemplo de algo de lo que voy a hablar, que es la diferencia generacional. La manera en que Antía hablaba de manera tan frontal de ciertas cosas, sin romantizar ciertos temas que nosotros hemos solido romantizar con la lectura, me impresionaba, sobre todo su seguridad. Y yo decía, ay, perfecto, parece que le hubiera pagado para que dijera todo esto, para que diera que... No, mentira. Y bueno, y segundo, dar de verdad gracias por la invitación, porque efectivamente yo hace 5 años estuve participando en estas jornadas. Y estas jornadas fueron muy importantes para mí porque fueron como un gran primer espacio público para hablar de un proyecto del que yo llevo ya 12 años participando, que es con jóvenes directamente. Entonces, es una alegría porque además toda esta conversación que voy a tener con ustedes el día de hoy parte de la necesidad de escucharnos, de encontrar en el otro espacios de recomendación también que nos ayudan a nosotros a transformar la mirada acerca de la lectura. Ver cómo juntos en el caos podemos ser capaces de construir nuevas miradas, nuevas formas de lectura, nuevas formas de acercarnos a la lectura. Y entonces quería hablar casualmente de ese encuentro hace 5 años acá en estas jornadas, donde Cristina Novoa me recomendó, no fue justo en esa jornada, sino nos enviamos unos correos y yo le dije, recomiéndame un libro de literatura gallega que tú consideres que sea fundamental para yo introducirme. Porque aunque no hablo gallego, mis padres son portugueses y bueno, uno hace ahí el esfuerzo no es tan complejo el portugués al gallego. Bueno, creía yo, ¿no? Que me encontré con algunas cosas y yo decía, wow, ¿cómo traduzco esto en mi mente? Y Cristina me dijo, bueno, mira, para introducirte, yo te recomiendo Xente Alonxe, de Eduardo Blanco Amor. Y bueno, yo lo compré. No sé si ese libro es problemático o no. Pero me pareció, o sea, lo compré más que por la recomendación, porque me pareció un artefacto muy curioso. Era como un mosaico rescatado por José Manuel da Silva, que además da Silva es mi segundo apellido. Y yo decía, mira, qué casualidad. Y cómo recolecta imágenes de que fueron censuradas dentro de esta nueva edición del libro. Y yo decía, como artefacto este libro se ve interesantísimo. Y bueno, empecé a leerlo. Lo leí hace 5 años. Pero hubo una imagen que a mí me impactó mucho y con esa imagen yo quiero empezar.
Perdón si esto se me mueve, es que soy un poco cabezón. Entonces, este tipo de cosas siempre ocurre. Entonces, esta es la parte formal, ¿no? Por donde arranqué yo, muy elocuente y académico. Recuerdo este momento que me cautivó, ¿no? Es un espacio en el que Suso, que es uno de los personajes que narra en la novela, está perdido como en sus cavilaciones y teoriza sobre las ideas que nacen dentro de uno, ¿no? Y dice, esas ideas que comienzan a habitar en estanterías y que son inamovibles y se transforman en figuraciones del mundo que observamos. Entonces y él empieza a decir, desde esa reflexión de narrador, que ese momento de cómo tú vas haciéndote estas figuraciones, él solo lo pudo como concebir y entender de adulto cuando logró escribir el libro. Entonces, cuando escribe el libro, tuvo las herramientas como para entender y traducir eso que él estaba sintiendo del mundo, pero que no tenía palabras o herramientas para poder decirlo. Entonces, hay un detalle de su descripción, y en la que yo me detengo, porque me llamó mucho la atención, sobre todo pensando como en los jóvenes y en los niños, en la infancia y en la adolescencia. Él dice en ese momento del capítulo, las cosas que estaban firmes en la vera de uno no dejaban que todas esas figuraciones te desviaran. Y a mí esa me marcó mucho como esa frase, sobre todo por esas cosas que estaban firmes a la vera de uno, ¿no? Preguntarme qué son esas cosas firmes que están a la vera de uno, sobre todo a esa edad de la que él habla, que es una edad donde no tenía mayores referencias que su familia o que el contexto social. Y entonces aquí viene el caos. Entonces, pensando en esto y viendo además en las últimas semanas como muchos encuentros con profesionales, etcétera, mi cabeza ha sido como un hervidero. Y he pensado sobre todo, primero, ¿por qué le puse Juntos en el Caos? O sea, tengo que darles una explicación a ustedes. ¿Por qué Juntos en el Caos? Y sobre todo porque llevo una reflexión desde hace bastantes años, desde la mediación con jóvenes, de por qué la insistencia de hablar del caos. Quizás es algo que viene muy natural en mí porque viví en Latinoamérica y el caos es parte de nuestra tradición, pero también pienso en el caos de forma generacional. Y entonces allí hice como una división sobre lo que considero que es el caos. Y el primer punto en el que me quise basar era esas figuraciones que te desviarán, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esas figuraciones que te desviarán? Pensar en cómo el mundo de los jóvenes y el mundo de los adultos tienen ahora realmente una conversación pendiente generacional. Hay una insistencia por parte de nosotros adultos, y yo me integro en la parte de adultos, aunque después cuando me escuchan hablando de adolescencia, yo también me diga yo como si yo tuviera 15 años. Hay una conversación pendiente en ese sentido, de cómo vemos el mundo, de cómo leemos el mundo y de cómo queremos que ese mundo se desarrolle entre nosotros. Y eso impacta mucho también en cómo son las elecciones que nosotros vamos a llevar a cabo hacia ellos. Esa división que hice como del caos se basa primero en el mundo digital y en el impacto que el mundo digital ha tenido dentro de la forma de lectura de algunos jóvenes en algunos contextos, por supuesto muy mayoritariamente, y no solo voy a hablar de la hiperconectividad, sino de la manera en cómo se estructura incluso el pensamiento. Alessandro Barico, en un libro que se llama The Game, que lo recomiendo mucho, es un libro de teoría gruesote de anagrama, habla de precisamente la mirada que ha construido el mundo digital dentro de las nuevas sociedades. No habla específicamente de la infancia o de la adolescencia, sino de todos nosotros. Y entonces él dice que ha cambiado mucho la estructura básica que nosotros tenemos del mundo, a partir de los videojuegos. Él se basa sobre todo en los videojuegos. Y que las nuevas generaciones tienen como una mirada muy de preguntas y respuestas, profundidad, superficie, y que no existe, o sea, que él decía, la profundidad ha sido cuestionada porque la profundidad fue un invento humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de reflexiones profundas dentro de la literatura, o buscamos otros mensajes profundos dentro de ciertas creaciones literarias, probablemente no existan, porque la superficialidad también forma parte de nuestra realidad contemporánea. La superficialidad no vista con el mal concepto de superficial, sino como esa primera base.
Entonces, hay un segundo punto que yo señalo, que es lo visual. Hay un importante impacto de cómo nosotros nos comunicamos a través del lenguaje visual, no solo cómo vemos lo visual, sino cómo nos comunicamos con lo visual. Fíjense cómo nosotros por las redes sociales nos comunicamos, ¿no? Nos enviamos stickers, nos enviamos, bueno, no sé si todos, pero en una gran mayoría de las nuevas generaciones hay una forma de comunicación a través de stickers, de memes, de GIFs, de tal. Igual que la relación con el videojuego, igual que el impacto grandísimo que hay de las series de streaming, así como también de la lectura ilustrada, ¿no? Hay muchos libros ilustrados, mucho cómic, mucho el alza del manga, de la lectura del manga actualmente. Y esa relación de la cultura con la imagen ha sido muy cuestionada por el adulto en el sentido de decir, no hay momento de proceso, o varios teóricos han dicho que no hay proceso posible de pensamiento entre el signo y el significado. Es decir, cuando tú estás viendo una imagen te hace falta demasiado contexto para poder identificarla y tiempo para poder identificarla. Entonces que nos hemos adaptado como a una mirada muy rápida de lo visual como respuesta del mundo. Yo cuestiono eso. Yo creo que para poder tener tan elaborada esa mirada visual, ha habido un proceso de transformación dentro de estas generaciones en cómo leen. Y esas lecturas se hacen de forma distinta y operan de manera distinta como lo hacen los adultos. Luego incluyo la parte social. Entonces hablo de conversaciones interculturales y sociales. Es decir, los contextos y las representaciones importan. Ahora yo estaba sentado allí, los escuchaba hablar y decía, qué interesante cómo hablando de clubes de lectura, ustedes tienen como un gran desarrollo y un gran arraigo con la literatura gallega, y lo digo de manera positiva, no lo digo de manera contraria, sino que interesante. Y para mí, como especialista del tema, ha sido un tema muy complicado porque yo llevo un blog que se llama Pez Linterna, que todos los años hacemos trabajo con jóvenes para seleccionar libros. Todo esto que les estoy diciendo, que ustedes dirán, ¿y este hombre a dónde va? Va esto. Hacemos selección con esos libros. Les dije, caos. Hacemos selección de libros que las editoriales nos envían. Y muchos de los libros, por ejemplo, que yo no pude incluir, que no incluí en la lista porque no sabía cómo hacerlo sin sonar invasivo, había uno de Antonio Fraga que se llamaba Santo Amaro, que está en gallego, que a mí me pareció narrativamente genial en cómo construía la mirada, cómo ese universo adolescente se contaba como si fuera una obra de teatro sin ser una obra de teatro, y me parecía un ejercicio muy interesante. Y una novela catalana que se llamaba Aunía de Iván Vera. Y yo no sabía cómo incluirlos en la lista, sin sonar, porque imagínense yo, venezolano, que llevo años en España, pero yo venezolano diciendo, bueno, y estos son los mejores libros editados ¿en qué? O sea, ¿cómo lo digo, cómo lo formulo, cómo lo construyo, ¿no? Y fue para mí muy difícil porque realmente yo luché demasiado por saber cómo incluía yo estas dos novelas dentro de esa selección final para mostrárselos a los especialistas. Y al final, bueno, teníamos que basarnos en un criterio. El criterio era que estuvieran en español o traducidas al español. Punto. Y entonces, bueno, fue difícil porque también digamos que hubo otras novelas que no entraron dentro del contexto. Y entonces allí yo me puse a reflexionar sobre el proceso de selección. Hablas de Nicaragua. Yo actualmente llevo 21 clubes de lectura. La mayoría de ellos en Gijón, en Asturias, otros en Barcelona, y luego estos en Nicaragua, que los hago a distancia. Paralelo a eso, hago trabajo con jóvenes en institutos en distintas partes, no solo en España, es decir, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en Viveiro haciendo talleres varias veces, la oportunidad de estar en Madrid, y no es lo mismo cuando tú vas a Madrid Periferia, cuando vas a Madrid Centro, como no es lo mismo cuando vas a Viveiro, como no es lo mismo cuando vas a Montornès del Valle en Barcelona. Y esos contextos no te cierran las posibilidades, sino que te abren otras fronteras a ti como mediador para entender cómo hacer esa selección e incluirlos a estos jóvenes, o a estos jóvenes, en mi caso particular, dentro de la conversación. Entonces, fíjense, pongo conversación, selección y formación lectora, que son
la formación lectora también corresponde mucho a cómo se acercan ellos a estos libros. Disculpen de nuevo. Entonces, les cuento, les matizo aquí. Entonces, fíjense, les conté. Selección como especialista en pez linterna. ¿Qué incluyo yo dentro de mi lista crítica y a quién va dirigida, ¿no? ¿Quién va a leer esa lista crítica? Luego, mediador del Club de Lectura de Nueva Segovia, que son zonas rurales en Nicaragua. Allá no se encuentran libros. Se encuentran muy pocos libros en librerías y son libros comerciales en librerías muy particulares. Y los libros que llegan allá son muy difíciles porque pagan un impuesto muy grande y llegarían de Costa Rica por autobús o si es por avión sería una cosa espantosa. Y hacer esa selección fue muy difícil, fuimos muy para adelante y para detrás. Y al final terminamos teniendo una selección muy extraña y bastante triste, que los jóvenes me lo dicen constantemente, como, ¿cuándo llega el momento del libro feliz, del libro que nos haga reír, del libro que nos reconcilie con la vida? Y es verdad, que también me hace pensar que tanto se construye la mirada del joven adolescente dentro del mercado editorial en un mundo de tristezas y de necesitamos que los jóvenes empaticen con muchos conflictos, pero no concientizar otras cosas que yo creo que las nuevas generaciones sí están haciendo. Luego en Barcelona, que tengo para elegir lo que me da la gana, pues es mucho, digamos que mucho más sencillo y más bien es como no tengo los cines. Y en Gijón, que pareciera que también tuviera todas las alternativas, no, porque claro, no hay fondos para comprar libros para jóvenes o actualizar los fondos. Entonces tienes que recurrir también a explorar libros viejos, convencer a estos adolescentes de que estos libros viejos no han pasado, ¿sabes? Pueden decirles algo, etc. Y entonces eso me lleva a pensar en el sujeto. Mire, bueno, hablar del caos. Les quería mostrar esa imagen que me parecía muy divertida sobre la curva de la educación, sobre todo pensando en las veras, porque hay una cultura, hay algo de lo digital que afecta mucho también a esta mirada, que es lo algorítmico. Y eso lo vamos a ver con la selección, la fuerza del algoritmo y de cómo los mercados también condicionan la mirada de las personas a la hora de acercarse a ciertos libros y ciertas tendencias. Entonces, bueno, vamos a pensar en los sujetos, en cómo somos firmes en nuestras veras. Vamos por acá, directamente. Entonces, ¿cómo somos nosotros de mediadores? Nosotros adultos, ¿cómo somos? Y esto es una mirada directa a ustedes, ¿no? Y a mí, en este caso. Como profesores, como bibliotecarios, como mediadores. ¿Cómo son ustedes a la hora de acercarse a la lectura de manera personal y cómo son a la hora de acercarse a la lectura con respecto al otro, a ese otro con el que estamos hablando, a ese joven o a ese niño? Hay varios aspectos que yo noto dentro de los clubes de lectura que ocurre y en las visitas a los institutos, que es uno, la sensación constante de los jóvenes de sentir que están siendo evaluados cuando hablan de la lectura. Y es un problema porque yo entiendo que dentro del espacio escolar es problemático para ustedes que no sean evaluados, pero fuera del espacio escolar parece como un trauma que ellos tienen consigo. Cuando tú les hablas de un libro, de una lectura, sienten que lo estás evaluando, por lo cual la respuesta que ellos tienen que darte es una respuesta que está permeada por tengo que pensar para saber qué respuesta darle, porque si le doy una mala respuesta me va a ver mal, ¿no? O simplemente renuncio a la respuesta y te digo, mira, no, ni lo leí. Que es diferente además con el niño, porque el niño sí es mucho más libre. El niño o niña es mucho más libre de decirte lo que piensa del libro. El joven tiene la capacidad de darte la libertad. O sea, yo no estoy condicionando aquí la libertad de él de decirte lo que quiera o piensa del libro. Pero sí hay una mirada constante de que esa respuesta pareciera que está mediada por la evaluación del adulto. Y luego está la sensación de sorpresa, que para mí es importante. Darles a ellos la capacidad de sorprenderse con los libros. De que sepan y de que se reconcilien, sobre todo en el caso de la adolescencia, con ver a un libro y encontrarse en ese libro como una posibilidad nueva. Y para eso nosotros tenemos que vencer nuestros prejuicios también. Cuando estábamos hablando ahora cuando Antía estaba hablando ahora con Monse de los libros para jóvenes y los libros para adultos, yo creo que esa es una clasificación, por ejemplo, que nosotros ya deberíamos saltar. O sea, hay buenos libros. ¿Cómo nos acercamos nosotros a esos buenos libros? Pues
toca explorar y toca que exploremos juntos. Yo aquí quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Ustedes conocen este libro? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces ya lo conocen, ya sabes a lo que vamos. A ver, a ver. Ah, amigo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto se ha ido hacia atrás? Compañero, algo ha pasado con esto. Ya. Listo. No, muchas gracias. Entonces, muy bien. El libro empieza así. Bien, ahora toca el círculo pequeño y emite un pequeño O. Y entonces todos en este momento los invito. Pequeño O. Oh. Muy bien. Se me emociona. Pero esto se ha vuelto loco, ahora sí. Entonces, vale, digo, perfecto. Bien, ahora ese círculo pequeño y emitamos un pequeño O. O, muy bien. Ahora este grande y emitemos un gran O. Muy bien, ahora vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver si lo logramos. O, 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 O. Súper. O. Bravo. Oye, pero son un buen público en esto, ¿eh? Pensé que les iba a dar más vergüenza. Ahora tenemos a este amigo que es O, ¿vale? Y tenemos a este nuevo que es A. Vamos a hacer una conversación entonces aquí, entre O y A. O. A. Y tiene cierto sentido, ¿eh? Sobre todo ese final de A. Y luego, bueno, esta melodía hermosa. O, A, 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 O. Muy bien, un aplauso para ustedes. Entonces, fíjense, yo les pongo ese libro con una intención, que es este libro, por cierto. Es un libro que es mucho más complejo, o sea, llega un momento en donde es un poco enloquecido y caótico, porque se incluyen, por supuesto, muchas otras formas de decir. Y es un libro que, bueno, evidentemente, que lo crea Hervé Tullet, que hace muy buenos libros para la primera infancia. Pero me gusta poner este ejercicio, sobre todo para vencer el prejuicio que nosotros tenemos a veces con los libros. Ustedes han sido, por eso les digo, un público como muy entregado, pero estas actividades no suelen ser tan dinámicas porque nos da una especie de vergüenza ajena hacer esto. Ahora imagínense hacerlo con adolescentes. O sea, se niegan, pero la idea es tratar de convencerlos de que no se nieguen. Y yo esto lo aprendí precisamente pensando en mediación y en selección. Hace muchísimos años, en Venezuela hubo un deslave, una tragedia, en donde muchas personas perdieron sus viviendas. Y en ese momento yo trabajaba en el Banco del Libro y una de las mediadoras de lectura, que trabajaba con niños, tenía que seleccionar libros para llevar, no solo para trabajar con las personas que habían vivido la tragedia, sino para los estudiantes de psicología de la universidad que iban a hacer apoyo emocional con ellos. En ese momento todos le dieron libros, unos libros trágicos, unas cosas así muy dolorosas de trabajar, y se levantó, Cristina Molinati se llama, se levantó y dijo, no, vamos a cazar un oso. Y entonces, ustedes conocen Vamos a cazar un oso. Sí. Resulta que me descubrí yo abochornado con los estudiantes de psicología, porque además yo no soy narrador oral ni nada de esto, o sea, yo soy un mediador normal y a veces un poco abochornado, que no parece. Pero de repente ella empieza a leer, vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Aquí nadie, aquí no hay ningún miedoso. Y de repente la veo a ella levantada haciendo esto,
todos estos estudiantes de psicología viéndote como de reojo, y ella, vamos, entonces claro, me obliga, párate, tal. Y empezamos todos a hacer, vamos a cazar un oso, como si estuviéramos cazando un oso y haciendo también los sonidos. Shas, 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 cuando vas pasando, ¿no? Y a mí me pareció tan impresionante y me transformó tanto porque efectivamente esa actividad y ese libro que pareciera circunscrito a un solo lector ayudó a una comunidad a poder abrirse y explorar otro tipo de emociones. Primero, a juntarse y darse permiso para poder hablar de ese otro tipo de emociones con otro tipo de libros que también funcionaron. Entonces, esto me lleva a mí a que yo me puse a pensar también en el trabajo, en qué pasa con estos no lectores. ¿Qué pasa con los jóvenes que no leen? ¿Qué pasa con los jóvenes que nosotros creemos que cuando hablamos de lectura, todos los jóvenes leen? O sea, nosotros, y nos enfrascamos en que esos son nuestros jóvenes que son los que leen, pero cuando vemos bien son grupos muy reducidos. Porque no todos leen, y muy bien lo decían tía, no todos tienen por qué desarrollar tampoco esta relación con la lectura. Y a partir de la experiencia de Lucas Ramada Prieto con los videojuegos, yo llevo ejecutando durante un año en Gijón, clubes de videojuegos. Y es muy interesante porque, y fíjense que aquí vuelvo a lo mismo de escucharnos y aprendernos. Empecé con el primer libro que me recomendaron acá. Ahora voy con hablo de Cristina Molinati, como vamos a cazar un oso. Ahora hablo de esta experiencia. Ha sido increíble cómo hemos convocado dentro del espacio bibliotecario y ahora los voy a llevar a una experiencia muy específica. Dentro del espacio bibliotecario a estos otros no lectores, lectores de literatura, lectores de libros. Son grupos, además, en las mismas bibliotecas y son grupos totalmente distintos, con una mirada y una forma de ver el mundo totalmente diferente y de desarrollar su idea del mundo de forma relacionada, en este caso, con lo lúdico, de manera mucho más integral a su experiencia. Y es incluso más difícil, porque ellos llegan ya con un conocimiento adquirido que uno no tiene. Uno va aprendiendo sobre la marcha cosas de videojuegos que ellos tienen integrado. Y entonces es muy interesante cómo convencerlos y decirles, vamos a jugar además en colectivo. Porque mi propuesta no solo es que ellos jueguen con unas tablets y ya, sino que jueguen en colectivo. O sea, que tengamos una pantalla transmitiendo un juego y entre todos analicemos esa narrativa que ocurre dentro del juego. Lo que hace la música con el juego, lo que hacen las imágenes dentro del juego, cómo se construye esa narrativa. Ay, de nuevo. Y entonces selección. Aquí voy a ir a una experiencia, no sé cómo voy de tiempo. A ver, 20 minutos. Vale, sí. Entonces, les voy a contar esta experiencia, o sea, llegué a este punto, porque la idea en Leer Iberoamérica Lee esta semana, Fabián Casas, el escritor, dijo una frase que a mí me gustó mucho y que la apunté, que decía que el amor es algo que está fuera de la zona de control, como la literatura. Que no se entiende, a veces te gusta algo y no sabes exactamente por qué, y esa incertidumbre liga mundos. Y a mí me pareció una frase maravillosa. Entonces, yo siempre he insistido mucho que el acercamiento hacia los jóvenes con la lectura parte también de un espacio del afecto y de construir un espacio de confianza dentro de estos clubes de lectura. Que ellos se sientan seguros, que se sientan seguros de hablar, que sepan que no son dueños de la verdad y que nosotros tampoco lo somos. Y nosotros que podamos encontrar, en tanto entre ellos y nosotros, podamos encontrar un pacto de encuentro para poder hablar y dialogar sobre eso que estamos leyendo o que estamos jugando o con lo que nos estamos encontrando. Y entonces, esto me lleva a este taller, que este es un taller que he llevado a cabo dentro de los institutos y que yo quería compartirlo con ustedes para que vean la experiencia. Tratamos de revertir la mirada del adolescente con respecto al libro en general. Muchos de los talleres que siempre llevaban los institutos, bueno, involucraban, construamos un algoritmo, hagamos TikTok, o sea, como vamos a ir siempre hacia la tendencia, vamos a ir hacia tu lado del mundo. ¿Qué pasa si minimizamos la actividad y nos vamos al centro, al foco? Y entonces hicimos entre la biblioteca de Montornès del Vallès, en este caso específico, y con varios institutos,
encuentros con chicos de la ESO, de segundo, tercero, cuarto. Y este ejercicio era una relación biblioteca municipal, biblioteca escolar y yo, con los jóvenes. La dinámica era, van a escucharla, aterradoramente sencilla, o no. Yo llegaba y me encontraba con los jóvenes y siempre parto de una primera dinámica que es, dígame un primer adjetivo con el que me reconocerían si me ven sin conocerme de nada. En este momento, si yo les doy a ustedes la palabra y me dicen cualquier adjetivo sobre lo que piensan de mí, puede ser como muy variado. Somos como muchos como para dar la posibilidad, pero puede ser muy variado. Con los jóvenes, en ese momento cruzamos una frontera. De hecho, yo siempre digo, no me presenten. O sea, cuando yo llegue y que aquí está el escritor, no me presenten, vamos a partir de la base de que somos iguales en este momento. Y es muy interesante cómo ellos te van diciendo cosas. Me dicen, no sé, que me parezco a Ibai Llanos, que soy gordito, que soy simpático, que no soy de España, que, bueno. Creo que la única cosa muy ofensiva que me dijeron una vez, y me disculpan si hay profesores acá de historia, me dijeron profesor de historia y sé por dónde lo dijeron y me pareció un poco agresivo. Pero luego la amistad volvió a renacer. Entonces, desde esa dinámica hablamos de leer y les pregunto por qué no leen, ¿no? Porque esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Leen? Muy poco. ¿Por qué no leen? Porque me quita tiempo, porque no es mi prioridad, porque me aburre, porque... Vale. Entonces, este ejercicio es de que, ya que jugamos a esa primera impresión conmigo, ahora yo quiero que ustedes jueguen a la primera impresión con el libro, pero además que juguemos a las segundas oportunidades. Y entonces los reunimos en grupos y les damos lotes de libros en un bolso, sin saber, al azar. Y este lote de libros incluye libros infantiles, álbumes, cómic, manga, novelas, libros informativos, fanzine, libros arte, un variadito, donde estén incluidos libros de los tanto de las bibliotecas escolares como de la biblioteca municipal. Y entonces ellos tienen que elegir de allí, primero descalificar los que realmente no les llamen la atención. No renunciar a la posibilidad de que alguno de esos les llame la atención. Hacer el ejercicio de ver qué ocurre allí. Incluimos libros, bueno, y les digo, estos son libros que supuestamente los grandes especialistas de la literatura infantil y juvenil han decidido que son los libros que ustedes deben leer, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto. Pues el resultado ha sido increíble. Ellos empiezan por grupos, como se trata de primeras impresiones y segundas oportunidades, evidentemente no es que van a quemar un libro porque no han leído, o sea, es una novela de 600 páginas, no les da tiempo de leerla, la están explorando. Les digo, lean un poco el primer capítulo, lean detrás, ellos tienen todo el tiempo, toda la hora. Entonces hacen esa primera reserva de libros que no les interesa y luego una segunda reserva de libros que sí les interesa. Que uno diría, bueno, algún grupo descalificó todos los libros. No, descalifican algunos pocos y tú te vas sorprendiendo. ¿Qué es lo interesante? Que yo voy, grupo por grupo, contándoles anécdotas alrededor de los libros que ellos no hay manera de que sepan en ese momento. Por ejemplo, Museum, que es el libro de Javier Sáez Castán y Manuel Marsol. Es un libro álbum sin palabras, que a ellos les suele gustar porque es como de fácil lectura, pero cuando tú te acercas a ellos y les hablas de que es un homenaje a las obras surrealistas, que es un homenaje a Edward Popper, que muchas de las imágenes también están relacionadas o vinculadas con las películas de western de una época, o que la casa del museo es la casa de Psicosis, de la película de Psicosis. Claro, y ellos se impactan y tú les dices, saca el teléfono y busca, y ellos van buscando y van explorando y van descubriendo ciertos enlaces que no se esperan del libro. Y una de las preguntas recurrentes es, claro, pero ¿cómo sabemos eso, no? Y tiene toda la razón. O sea, ¿cómo sabemos eso cuando leemos el libro? De allí la importancia del acompañamiento, porque no solo se trata de seleccionar libros y dejarlos allí. Hay que acompañar a las personas cuando están en formación con la selección de libros. Este, por ejemplo, es un ejercicio que a mí me ha sorprendido, porque yo no esperé que tuviera la respuesta que ha tenido. Esto me ha pasado tanto en Asturias como en Barcelona. Esta es una versión del Patito Feo, no es una versión, es el original del Patito Feo de Andersen, publicado por Zorro Rojo.
ilustrado por Marina Ibrahimovic, que es esta artista del performance. La ilustración es una ilustración muy infantil, muy primitiva, que ella hizo como un ejercicio de arte con El Patito Feo. Si tú ves el libro del Patito Feo, es un libro que parece incluso hecho por un niño pequeño, ¿no? La relación que los adolescentes establecen con ese libro es muy extraña. Les gusta, o sea, les gusta visualmente, les gusta lo que la ilustración les dice, pero cuando tú les cuentas quién es Marina Ibrahimovic, que para los que no la conozcan, es una persona que hace unos performances interesantísimos y fue muy reconocida por un performance que hizo en el MoMA de quedarse sentada durante 8 horas sin beber, sin tomar agua, sin levantarse, enfrentando su mirada con cualquier desconocido que se le sentaba al frente, para que ella dijera que al final el arte es el presente y son los seres humanos. Y es muy famoso porque la persona que fue su socia y su pareja durante muchísimos años y que tenían años que no se veían, apareció en ese evento, se sentó frente a ella y ella no podía romper su obra, su performance. Y entonces era ella contenida con unos lagrimones, búscanla en YouTube, con unos lagrimones cayendo y conteniendo entre la alegría y el no entender qué era lo que estaba pasando. Bueno, ellos buscaban en Google la obra de Marina Ibrahimovic y ese libro además se reconfiguraba absolutamente, era como... Y entonces luego tú les decías, si le quitas el papel amarillo, fíjate que es un libro mucho más sencillo, pero este papel amarillo transparente, porque tiene un papel amarillo transparente, el fondo es blanco, nada más. Y van entendiendo el libro también como un objeto. O Tempo, que es un libro sin palabras, que es un acordeón. Y la gran pregunta de los jóvenes, ¿esto es un libro? Y que sí, y que pero ¿qué infancia has tenido tú, hijo mío? Sí, es un libro, por supuesto. Entonces creo que también condicionamos mucho a los jóvenes a pensar que los libros son solo un tipo de objeto. Entonces llega un momento de la actividad donde yo detengo y les digo, vale, ahora yo les voy a presentar 5 libros que a mí me fascinan y que ustedes deciden si quieren intercambiar uno de los libros que tienen seleccionados por alguno de estos. Y entonces incluyo La noche está llena de promesas, que este es un libro que yo no apostaba absolutamente nada por él hasta que lo he trabajado en los clubes de lectura con los adolescentes y terminan abrazados al libro y yo no entiendo mucho por qué. Lo abrazan literalmente. Y es un libro muy sencillo del viaje de la sonda Voyager 2 que lleva 40 años en la galaxia. Es un libro muy, muy sencillo para niños, pero que las imágenes de la galaxia son impresionantes y esa sonda tiene dentro de sí un disco dorado con el vocabulario humano en caso de que si haya vida en otros planetas se encuentren con esto. Hay música y lenguaje. Y es la historia de este pobre satélite solo en el espacio. Los niños se vinculan con él desde la historia del satélite, que es interesantísima. Los adolescentes desde la soledad en medio del infinito. Luego Merillón, de Ana Pessoa. Ana Pessoa es una autora increíble que yo espero que traduzca a todos lados en la vida. Ella es portuguesa. Y este es un libro que es una carta de amor, un alegato de amor de una chica adolescente que va creciendo y que se tiene que mudar y está muy enamorada de un chico. Y de cómo va descubriendo que ese amor quizás no es tan sano como ya lo veía, pero de manera muy cotidiana y muy natural. Está muy bellamente escrito. Este casi siempre lo cambia, o sea, sí, lo queremos. Soy una mata gigantes, es una novela gráfica que está ilustrada por un ilustrador de manga y escrita por un estadounidense, y que esto habla de la historia de una chica en una situación muy complicada familiar y que cree que es capaz de matar gigantes. Este tiene la particularidad de que el lenguaje visual te cuenta muchas más cosas que el lenguaje escrito. Y es mucho más complejo entender, hay ciertas complejidades simbólicas en ese libro para entender a la hora de leer. Y luego El bestiario de Axilín de Laura Gallego, que es la primera parte de una trilogía, donde construyen un bestiario, un personaje que está construyendo un bestiario en un mundo distópico. Entonces, claro, hay un botón dorado. Quien saque el botón dorado de los 5 grupos tiene este premio. Y este premio es un móvil con un juego, con un videojuego. Y el videojuego es un videojuego que se llama Gris, que es creado por unos chicos españoles.
Y es un juego que fue exitosísimo y que musicalmente y artísticamente es precioso, pero puede ser un poquito aburrido. Entonces yo los dejo a ellos que quien tenga el botón dorado no sabe qué hay. Ellos deciden si quieren o no, que es parte como un poco del juego en la dinámica, si ellos quieren aceptar o no, si se lo quieren dar a otro grupo. Cuando aceptan y juegan, hubo un grupo que descalificó a todos los libros que habían elegido y dijeron el juego, y después cuando estaban jugando el juego, que lo tenían que presentar, decían, ¿por qué descalificamos los libros? Era como, no, es que no pensamos, o sea, pensamos que todo juego es bueno y quizás, y no estoy diciendo que el juego sea malo, simplemente que les aburrió a ellos. Entonces, les cuento los libros más votados entre todos los grupos de la ESO al final. Frank, de Shimo Abadía, que es, y que creo que se traduce también un poco a algunas preocupaciones que están transitando en ellos. La historia de una dictadura olvidada, que es un pequeño cómic, novela gráfica, álbum ilustrado de la historia de Franco y de cómo en España todavía hay asuntos pendientes con la memoria histórica. Este libro objeto de la editorial Aventuras Literarias, que es un mapa sobre Jack el Destripador, que explica toda la historia de Jack el Destripador y es un mapa desplegable que va contándote la historia de Jack el Destripador, las cosas que hizo, que no hizo, el mito que hay detrás de él. Claro, y es un libro súper curioso, muy interesante porque es un mapa. Y luego mira Hamlet, que es una adaptación para niños de Hamlet, que no es una adaptación para niños, es todo un libro de humor negro, contado con muy pocas palabras, contando el argumento de Hamlet con muy pocas palabras. ¿Qué pasa con Mira Hamlet? Que a mí me parece muy curioso, es mucho humor negro, que al adulto le repele y que a ellos les daba una risa increíble, y que además lo leyeron en voz alta, o sea, quisieron compartirlo en voz alta con el resto, que me parece una de las cosas más importantes del ejercicio, ¿no? Que ellos tuvieran la capacidad de decir, quiero leer esto en voz alta para que los demás entiendan, porque yo quiero este libro dentro. Entonces, fíjense, en estas selecciones, yo cuestiono un poco también el espacio del seleccionador. Es decir, pongo libros que son tendencia. Libros que son tendencia que uno también tiene que aprender a descubrir los libros que son tendencias y los libros que son tendencias para ellos. No solo que sean tendencias de mercado, sino cuáles son las lecturas a las que ellos se están acercando. Porque puedes encontrar cosas muy, muy interesantes. Entonces, uno es muy cuestionador con este tipo de libros, pero bueno, incluir este tipo de libros es interesante. Incluir el libro porque nosotros pecamos a veces mucho de buscar un libro para hablar de ciertos temas y no es tan necesario. Un libro en el que insistimos, que decimos que todo el mundo tiene que leer y que probablemente solo nos haya marcado a nosotros, pero que insistimos. Ese que insisten ellos, porque también ellos insisten en algunos libros que no te van a transformar a ti, pero ellos sí. Hay que entender que además ellos son personas de sorpresa, es decir, están descubriendo el mundo por primera vez como lectores y muchas de esas cosas que están leyendo son reveladoras para ellas, a pesar de que para nosotros pueden ser obvias. Acompañarlos, evidentemente, y leer en voz alta. Entonces, yo, en el espacio de encuentro, bueno, finalmente cuando hacemos esto dejamos los libros dentro de la biblioteca escolar, tanto los de la biblioteca municipal como los que estaban en la biblioteca, como los míos, para que los que estaban interesados buscaran el libro. Anécdota chistosa, Museo se perdió. Estuvo dando vueltas por todo el instituto y nunca supimos más qué pasó con Museo. Entonces yo voy a contar esta anécdota ya a manera de acercarme al cierre. El año pasado en Leer Iberoamérica tuve la oportunidad de contar con Mateo Pérez Soto en una mesa de jóvenes, que es un chico formado de las bibliotecas escolares de acá de Galicia. Y esto es como circular. Porque así como Cristina me ofreció este libro de inicio, Mateo me llevó este libro el año pasado, que se llama Circe y no me acuerdo tal, Azul. Sí. Y hay una frase que es esta, la de, en algún momento Penélope está hablando con Telémaco, con su hijo, esto es una
readaptación de la historia de Penélope y Circe mientras Ulises está dando vueltas por el mundo. Y Penélope le dice a Telémaco, está muy ofendido porque, bueno, le están haciendo unas exigencias como posible adulto y posible héroe que no tienen sentido. Y Telémaco Penélope en algún momento le dice, que crezcas no es lo que me asusta, me da miedo que te conviertas en el enemigo. Y a mí me parece una gran frase, sobre todo por parte de nosotros como adultos, que tenemos miedo de que el otro sea el enemigo y probablemente ellos también sientan que el adulto es el enemigo. Y la idea es tratar de vencer esa brecha. Fíjense, ese itinerario que está allí, súper complejo, es un itinerario con un chico de 11 años que leyó El enemigo, que es un libro como muy simple para entender estas confrontaciones de uno contra otro. Después de pasar por todo ese tránsito de álbumes ilustrados, novelas gráficas, series de televisión que hemos visto, podcasts que hemos escuchado, leemos La carretera de McCarthy y no entendió y le molestó horriblemente no saber qué era lo que había pasado, no tener una precuela de La carretera para saber qué era lo que había pasado. Pero luego finalmente, libros más elaborados, más para adultos, películas más para adultos, discos. Leímos Intemperie de Jesús Carrasco, que si no la han leído se las recomiendo mucho. Y en Intemperie ocurre como un mismo proceso similar al del enemigo y al de McCarthy, solo que visto en edades distintas. Y este personaje, que el nombre me reservo, este chico, emocionado con la intemperie, llegó súper emocionado con la intemperie, y cuando terminó la sesión, después de entender perfectamente cómo un niño que está huyendo cuenta con la ayuda de un hombre del campo mayor, que además es muy claro en sus decisiones de vida, cómo se crea esta relación y este vínculo, y él lo entiende de manera perfecta. Era algo que no había entendido en la carretera, no había querido ver, y que para el enemigo le parecía como muy simple. Cuando terminó la sesión le dije, mira hacia atrás y piensa en tu relación con la carretera. Y mira cómo has visto resignificado el libro de otra manera. No te has quedado solo con la anécdota, sino que has visto otras cosas que te ofrece ese libro. Y entonces, con eso es a lo que quiero cerrar. Vean esta imagen. Esta imagen pertenece a una exposición fotográfica de una chica española que se llama Paula Anta, que se llama Camecalle. Ella se fue a la costa de Senegal y sacó fotos a estas figuras, que son estructuras que están hechas en las orillas de la playa, y que en el idioma Wolof, Camecalle significa hito. Entonces, cuando las personas llegan del mar, desorientadas, encuentran estas figuras y saben que detrás de estas figuras son como una especie de faro, porque hay una comunidad que los espera. Estas estructuras son estructuras que se hacen de desechos de la tierra, de desechos del pueblo, de la comunidad, etc. Y Paula Anta lo que hace es que toma las fotografías y hace el ejercicio de que nosotros interpretemos qué figuras son esas que están allí. A ustedes esa les puede parecer un animal mitológico. De hecho, casi todas las figuras tienen como esa calidez que le ofrece la mirada fotográfica de Paula Anta. Pero si uno lo ve de cerca, eso que está allí enterrado es un televisor viejo. Son unas ramas puestas una sobre otra, ¿no? Depende también de cómo tú reconfigures ese ejercicio que está allí. Y entonces vuelvo a la frase inicial, que digo que quizás el tema de la selección, de la mediación y del acompañamiento va de resignificar las cosas a nuestras veras para construir distintos sentidos a las figuraciones del mundo. Y para eso, tanto la literatura como la cultura y el arte en general creo que son las grandes herramientas que tenemos y que no podemos abandonarlos a ellos en ese acompañamiento, no solo de entender la literatura, no solo de que lean, sino de que sean capaces de codificar la belleza, lo que sea que ellos interpreten como belleza. Y con este ejercicio de arte, y ser nosotros también constructores de hitos para que sepan que donde lleguen hay una comunidad que los espera. Gracias.